¿Cómo le va, doctor? Tanto tiempo. Muy bien, gracias. Las veces que hemos charlado, cuando era cierto. presidente de la Suprema Corte, ¿se Es acuerdan? cierto. Sí. Creo que los abogados estamos en todos lados. Están en todos lados. Bienvenido. Y ahora, secretario integrante o presidente de la Secretaría Nacional Antilavado, ¿cómo vienen trabajando? ¿Qué tema, no? El lavado de activos. Sí, Qué vasto, qué complejo detectarlo, pero ya vamos a hablar de todo esto. muy ¿Cómo vienen complejo. Aquí sí que mal de muchos no es consuelo de pocos. La verdad que es una tarea complicada. Uruguay viene trabajando adecuadamente. Hicimos la autoevaluación nacional de riesgo. Es autoevaluación porque es lo que los sectores del Uruguay piensan en relación a toda esta temática, bajo la supervisión del doctor Alejandro Montes de Oca, que es un experto internacional, pero que es uruguayo, y además nos hizo precio. Participaron más de 200 personas representando a todos los sectores obligados, tanto de la banca, sector financiero, como nuestros 14.000 sujetos obligados del sector no financiero. Y en principio no estaba aprobada todavía la evaluación, pero los resultados primarios no arrojaron sorpresas. Lo que señala el consultor es que desde que se instala esta problemática y esta normativa, 6 gobiernos del Uruguay han trabajado para construir el sistema de protección contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Así que es una política de Estado, no importa quién gobierne, pero por supuesto hay deberes para hacerlo. No hemos llegado donde tendríamos que estar. No es un tema de una urgencia acuciante, por ello hicimos esta autoevaluación a mitad de periodo. La supervisión, la inspección, la evaluación que nos va a hacer el Gafilat es a final del próximo periodo de gobierno. ¿Y a nivel presupuestal cómo estamos en esta evaluación? A nivel presupuestal somos de los países que hemos invertido menos en forma relativa, pero eso tampoco es demasiado sorprendente en un Uruguay que endémicamente para la mayoría de este tipo de situaciones invierte menos que otros países. De todas maneras, somos de los países que tienen mejor estructurada la normativa y, como es muy normal en el Uruguay, nuestra falla suele ser, o nuestra kriptonita, me gusta decir a mí, suele estar en la efectividad de la aplicación de esa normativa. Exacto. Igual que en una gran cantidad de sectores en el Uruguay. Allí es donde sobre todo hay que mejorar y bueno, y en eso estamos. Bien. Doctor, se ha puesto énfasis en las organizaciones sin fines de lucro, y esto es muy amplio, ¿no? Porque va desde el deporte y otro tipo de instituciones. ¿Cuál es la que más preocupa o preocupa todas por igual? No, por supuesto que no. Las organizaciones sin fines de lucro en general son muchísimas. Políticos, claro. Hemos acotado a través de la reglamentación a unas 500 organizaciones, pero por supuesto hay sectores que brindan mayores vulnerabilidades para ser utilizadas como vehículo para lavado de activos. Los sectores de Y por mayor ejemplo, vulnerabilidad? básicamente los clubes de fútbol. Ajá. En su modalidad, ahora vamos a tener que incorporar, porque no lo estaban, a las sociedades anónimas deportivas, porque algunos clubes han mudado su naturaleza jurídica claro, a sociedad anónima deportiva, y como no estaban incluidas en la ley, automáticamente dejan de ser sujetos obligados y no tienen, por ende, obligación de cumplir con esta normativa. A instancias de la Secretaría de Deporte, apoyados por nosotros, seguramente sean incorporadas en esta rendición de cuenta. Los partidos políticos, las iglesias en general, sindicatos, las organizaciones grandes, ¿no? Porque hay una cantidad enorme de pequeñas organizaciones sin fines de lucro que presentan riesgos muy bajos. ¿Y la vulnerabilidad por dónde va? ¿Justamente por esa falta de figura o de control de ingresos y egresos? O sea, ¿por qué se vuelven específicamente vulnerables? Determinadas modalidades, sobre todo operativas, en el caso de, no es mi especialidad porque de fútbol no sé nada, pero en el caso de los clubes de fútbol en el mundo, se ven los valores que se manejan para las transferencias de jugadores. Allí sí hay un filón de vulnerabilidades, pero básicamente hay
tenemos toda la normativa estructurada para prevenir el lavado de activos, hay que hacer la debida diligencia de los clientes y las operaciones, es básicamente hay que saber a quién se le vende y cuál es el origen del dinero y dónde termina ese dinero también. Eso está funcionando. La sorpresa que hubo un poco, como usted señala, fue que la oficina no tiene tantos años, comenzó con sectores más tradicionales como los escribanos, luego avanzamos sobre otro sector que es zona franca, que es muy complejo, y el año pasado acometimos las organizaciones sin fines de lucro más relevantes. Entonces llamó la atención que hiciéramos inspecciones en los partidos políticos, en los clubes de fútbol, en las iglesias sobre todo, y en los sindicatos se hicieron. Tampoco se encontraron sorpresas. Cuando se hace la primera inspección en estos sectores, tradicionalmente se encuentran valores de cumplimiento irregulares, porque básicamente es la primera vez que se hace una verdadera inspección in situ. No se encontraron graves deficiencias. En la gran mayoría de los casos se está trabajando todavía en el debido proceso administrativo, porque esto lleva mucho tiempo, se hacen observaciones, a veces vaticinan multas, hay que seguir el debido proceso, dar vista a los estudios jurídicos que defienden estos sectores. Básicamente, en la mayoría de los casos terminará seguramente con observaciones y recomendaciones para mejorar los controles y en un año o dos se irá a hacer una nueva inspección a ver si se cumplieron con las observaciones realizadas. ¿Partidos políticos y sindicatos también? Partidos políticos y sindicatos. O sea, no hay grandes, no se apreciaron grandes irregularidades, vamos a decir. No, para nada. Allí tampoco sorpresas. Hay mucho interés, por ejemplo, en los partidos políticos. Los partidos políticos, como es sabido, por lo menos es sabido para el periodismo y para quienes estamos en la actividad pública, tienen dos vertientes muy claras de financiamiento que básicamente vienen del erario público ambas, porque están, como es sabido, a los partidos se les paga determinada cantidad de dólares por voto obtenido en las elecciones y además todos quienes tenemos cargos políticos o de confianza damos una parte de nuestros sueldos al partido político que nos designó. Esas son las principales vertientes y luego, que es el tema que generalmente más preocupa, está el tema de las donaciones. Pero ya hay una ley de financiamiento de los partidos políticos, hay también, como ustedes saben, un proyecto de ley que es básicamente una mejora 2.0 del proyecto existente, donde están controlados los montos y las posibilidades de hacer donaciones a los partidos políticos. No se encontraron sorpresas de ningún tipo. En ese sentido, entonces, yo quería preguntarle algo, porque si en aquellos puntos o áreas de mayor vulnerabilidad, ¿no? Se hizo todo este chequeo, por decir de alguna manera, y no se encontraron grandes sorpresas. ¿Por qué existe en el ideario popular que Uruguay es un lugar excepcional para el lavado de dinero? Bien, este no es el sector de mayor riesgo. El sector de ¿Cuál es entonces? Es el más vulnerable, pero entonces... en realidad, tradicionalmente también, y en la región es conocido, todo el sector vinculado a las inversiones, construcción y actividades inmobiliarias es el sector de mayor y es por ahí vulnerabilidad. entonces el título que tenemos. Uruguay, gracias a Dios, y todos los gobiernos han tratado de atraer inversiones, está también pasando un momento de oro, ustedes lo saben. Vi que están construyendo aquí también muy cerca del canal, en mi zona, en Tres Cruces, en todas las manzanas se están construyendo edificios. Básicamente, además, también he sabido capitales nacionales, pero también capitales argentinos, como es tradicionales, capitales chilenos, capitales a veces paraguayos, algo de capitales brasileños, es decir, una parte de inversión extranjera que vienen a este país, gracias a Dios, reitero, por la estabilidad económica, las reglas del juego claras, la rentabilidad allí, y hay que reconocerlo, viene de anteriores gobiernos, pero fue una excelente ley, la ley de vivienda promovida con 10 años de determinadas exoneraciones impositivas, y fue un estímulo imponente a estas inversiones y básicamente estamos recibiendo una enorme cantidad de inversiones. La mayoría... es que cuando haya sospechas, los actores involucrados lo eleven al Banco Central, ¿no? Claro. Y ahí es cuando a veces puede fallar. Claro, porque ustedes no pueden actuar si no hay una alerta de una situación sospechosa. El tema anónima es, igual, ¿no? No sé. Básicamente, si vienen $1.000 millones, la gran mayoría de esos millones son de origen lícito. Puede haber, y seguramente hay, un porcentaje
que es de origen delictivo, y bueno, seguramente sí, porque una parte de la forma del lavado de activos es mezclar activos de origen ilícito con activos de origen lícito para enmascarar el origen del dinero. No es fácil, no es fácil. Se requiere que, como usted señala, los sujetos obligados hagan la alerta administrativa, porque reporte de operación sospechosa parece una cosa enorme y algo vinculado a lo penal. En realidad es una alerta administrativa que el escribano, la inmobiliaria, el inversor tiene que hacer cuando le parece que el dinero viene de una jurisdicción sospechosa, que no queda claro de dónde se obtuvo el dinero, cuando viene de jurisdicciones de baja tributación y por ende bajos controles, o cuando la modalidad operativa es muy rara. Bueno, allí lo que hay que hacer es una alerta, un reporte de operación sospechosa, ROS. Yo trato de usar poco la jerga, porque la jerga parece otro idioma, ¿no? Está lleno de siglas y cosas. A el Banco Central, a su unidad de información y análisis financiera, que hace lo que llama la inteligencia financiera, hace el rastreo a nivel bancario de ese dinero, y si encuentra elementos que permitan sospechar que hay efectivamente un lavado de activos y que allí pueda instituirse una persecución penal, lo informa a la Fiscalía. Ahora, básicamente también decimos, de 100 reportes de operaciones sospechosas, se cuentan con los dedos de una mano los casos que terminan en la Fiscalía. Por ende, no es solo que probablemente debieran existir más reportes de operaciones sospechosas, sino que deberían ser de mejor calidad o mejor focalizados. Eso lleva a que tanto la Senaclaf como el banco estemos haciendo una campaña constante de concientización, de capacitación a los sectores obligados para mejorar los controles. Doctor, muchísimas gracias. Un gusto, muy como amable, siempre. realmente. Saben que nos tenemos que ir.